3. Educación para el hombre nuevo. Han pasado más de 25 años, buscando y creando un camino. Silenciamos la dura brega hasta 1986 y retomando el hilo perdido sobre un espacio de 3.000 metros cuadrados de tierra, al norte de Bogotá, a la sombra de las construcciones pentagonales de Guadua, con 200 alumnos, y por primera vez autorizados para funcionar con nuestros propios planes, de modo tal que la libertad se hizo entusiasmo, responsabilidad y creación. Carlos y Rosalba examinaron uno a uno los problemas, despejaron las mejores ideas y tomaron decisiones. La confusión del equipo docente, que asumirá la conducción del quehacer educativo para 1987, debía pretender un conjunto de cualidades mínimas y básicas, entre las cuales la insatisfacción con el modelo educativo tradicional y el deseo de participar en la creación y consolidación de una nueva concepción educativa sería el punto de partida para que les interesara y les fuera dado comprender los detalles y los conceptos de la democracia escolar, así como las limitaciones, las posibilidades y los procedimientos para lograr el florecimiento de la creatividad de las manos, de la inteligencia y de las emociones. Qué fácil resulta encontrar compañeros a quienes sí les importa la felicidad de otros. Cuántos errores se cometen en la brega de descubrir esa divina ansiedad que nos mueve a orientar y dinamizar las diversas, sorpresivas y sorprendentes personalidades en formación. Qué importante encontrar que en el maestro de escuela arde el fuego de la angustia colectiva de millones de seres humanos y en cuyo destino se siente comprometido. Relatar la génesis del Instituto de Pedagogía Autoactiva de Grupos, IPAG. Describir el quehacer de todos los días. Penetrar en las dificultades humanas de educandos y educadores. Someter a juicio lo que se piensa y lo que se hace para encontrar la ruta en la que concuerden los intereses de los individuos y los intereses de la sociedad, trazándose pautas prácticas enmarcadas en la claridad de un pensar sublime que imprima fuerza a la historia que todos forjamos día a día, es convocar a educadores y educandos a interpretar y ejecutar la maravillosa sinfonía de una vida esperanzada. Al fondo, el muro blanco, la puerta amplia y en letras azules, Colegio IPAG. Son las 7:45, 15 minutos antes de la hora de iniciar clases, y ya en el patio y en los prados verdes están los alumnos más madrugadores. De los buses descienden los escolares y llegan con los jóvenes peatones del vecindario. Las miradas frescas y alegres reflejan el deseo de vivir. Saludos, recuerdos y propósitos emergen en el habla matutina de quienes viven la amistad. Suena la campana 1 y 2 veces, pero al segundo golpe sonoro ya están todos, profesores y alumnos, en las aulas. Antes fue necesario recordar, gritar e insistir, ¡vamos! Pero ahora es la fuerza interior la que se tensiona y mueve desde el fondo espiritual el paso presuroso de cada muchacha y de cada muchacho. Esa fuerza interior, negación de la apatía, ha surgido del placer de crear, de la alegría de convivir y de un amplio universo de intereses que han echado raíces en las jóvenes personalidades que están definiendo sus proyectos de vida. Maestros y alumnos han intercambiado opiniones, han evaluado realizaciones, han definido propósitos, han cultivado ilusiones y las han evaluado nuevamente en un esfuerzo de todos los días, en todo momento de estudio, ansiosos del gran compromiso repleto de esperanzas que dan fuerza para recorrer el dilatado camino de la vida. En el salón de clase, en el campo deportivo, está siempre presente el afán interior de hacer, de pensar, de intervenir y de servir. Se escuchan las indicaciones ya del maestro, ya del compañero, desde el ángulo de la cooperación y se aporta con generosidad. Es la síntesis del ser activo que se mueve por sí mismo, como hombre libre. Es el milagro de los intereses más nobles, sólida base de las nuevas personalidades. En cada curso, los alumnos han elegido a sus presidentes y ya saben que estos los quieren y les sirven y todos respetan su noble esfuerzo adicional de muchos días.
Los presidentes organizan la actividad de los escolares como coordinadores atentos a toda sugerencia. Aprender el arte del dirigir democrático. Ellos impulsan las iniciativas que cualquier compañero sugiere en busca de soluciones para los errores y dificultades. No se descubre porque no existe la pretensión de ganar o aventajar a otros. El punto de referencia para emular no es el compañero, sino el ayer de cada uno. Cuando Pedro hurta o Juan miente, lo humano es llegar a un compromiso nuevo. Si es necesario con la presión social de la exigencia del grupo, pero eso sí, en el compromiso y en los valores del hombre nuevo que nace cada día en estos jóvenes escolares. Vivir para sí mismo, para el ser querido, igual que para todos, hace hermosa la relación humana, que se cultiva de rato en rato, todos los días, con mensajes, buena organización, reflexiones interesantes y proyectos que lindan en el destino de la patria humanidad. El hacer y el pensar, en el clima del diálogo y la cooperación, es un permanente y atrevido deshacer y hacer, buscar y cambiar, sustentar y criticar. Profesores y alumnos dudan de ciertas verdades matemáticas. Buscan variables nuevas en la experimentación. Construyen conceptos con forma propia y estilos hermosos, distintos y originales. Crear es un placer que embriaga y un camino cierto para, siendo fuertes, romper con la opresión y las limitaciones impuestas por el capital imperial que usa la ciencia y la técnica para crear privilegios a la fuerza y contra la justicia de nuestros pueblos. Sobre el clima temperamental, a veces ardiente, en otras ocasiones mesurado y tranquilo, así como si es inestable y bullicioso, se ponen a andar los poderes de la vida que nos permiten pensar, hacer y sentir, y en cada tropiezo, obra o frustración, estamos entre todos ayudando a cada uno a crear su propia personalidad, con su universo de esperanzas, enraizados en la tierra y en los hombres, en el tiempo y en el espacio. Un hombre nuevo es posible si la patria entera lo engendra con sabiduría. Cuarto. Biografía. Ricardo Rojas Rodríguez. Fomeque, Cundinamarca, Colombia. 8 de junio de 1925. Bogotá. 10 de agosto de 2002. Fue un pedagogo colombiano, creador de la democracia para el aula escolar, comprometido con una educación capaz de enfrentar los problemas sociales de los estudiantes. Su obra más conocida es Educación Democrática, enmarcable dentro del pensamiento y la pedagogía crítica. Autodidacta, defendía el derecho de la autodeterminación, la autoevaluación, el autoestudio en grupos, la autorregulación y, por supuesto, la democracia dentro del aula de clases. Fue maestro rural entre 1954 y 1965, tarea en la que confronta su propia formación autoritaria soñando un mundo mejor para sus estudiantes y pone a prueba sus ideas. Fue fundador y director del Colegio IPAC, Instituto de Pedagogía Autoactiva de Grupos, entre 1968-2000. Asesoró a múltiples instituciones colombianas e internacionales en temas pedagógicos y participó de la campaña de alfabetización Simón Bolívar, 1980-1981, como coordinador técnico del Departamento del Tolima. Siendo apenas un niño y como estudiante de los grados segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria en el municipio de Machetá, Cundinamarca, se destacó por su inquietud intelectual. Entró directamente al grado segundo gracias a que su tío José Vicente Rodríguez los había acompañado a él y a sus hermanos a leer y a escribir con un método intuitivo orientado a indagar el mundo natural, las ideas y, por supuesto, los libros. Sus estudios, entonces, avanzaron en dos escenarios diferenciados. Uno junto a sus hermanos y su tío en potreros llenos de vida vegetal y animal. El diccionario Larousse, algunos títulos de literatura griega, biografías y libros de inventos. El otro, el aula de clase donde las maestras mantenían una disciplina férrea y propinaban graves castigos físicos a quienes se salían de la margen o desentonaban musicalmente.
Sobreponiéndose a lo doloroso del método institucional, estudiar fue el mayor placer para Ricardo. Pero, mientras él crecía, la violencia en su contra se hacía insoportable. Por eso, a sus 14 años, huyó del pueblo haciéndose labriego primero y obrero de la industria petrolera después. Más tarde estuvo en el ejército, en prisión y en la insurgencia, siempre construyendo lo que más adelante sería su aporte democrático para la escuela en un país donde el autoritarismo se levantaba contra los más débiles, en todas las esquinas y hogares. De su casa y de su pueblo salió a pie, con sus libros, entusiasmado por tener tiempo para leer, escondiéndose entre las ramas donde hacía experimentos y filosofaba a solas. Sus pasos lo adentraron en los llanos orientales, en las poblaciones de Villavicencio, Restrepo y Cumaral. Allí encontró trabajo en haciendas donde le daban cobijo, alimentos y un pago semanal por sacar el pasto de gordura y cortar caña de azúcar. Con el salario compraba libros y velas para leer en las noches. Observaba a sus compañeros de labores, se solidarizaba con ellos en lo que podía y aprendía en carne propia la inequidad entre el trabajo y el salario. A los 18 años fue al cuartel. Aprendió a obedecer casi sin pensar, sin dudar y sin plantearse preguntas. Aceptaba con infinita paciencia las órdenes, los insultos y las humillaciones, mientras lo instruían en manejar armas. Dio ejemplo de honradez y se hizo merecedor de una distinción en su libreta militar. Luego fue contratado como obrero todero en el campamento petrolero El Difícil, de la Shell en El Plato, Magdalena. Allí formó parte del sindicato, donde leyó dos obras que lo inquietaron: El Criterio, del sacerdote español Jaime Balmes, y El Manifiesto Comunista, de Carlos Marx, que le daba explicaciones sobre su propia pobreza. También conversó con Darwin y se sintió filósofo. En el sindicato de la industria petrolera encabezó huelgas y participó de las comisiones negociadoras, dando sus primeros discursos públicos. También leía poesía. Por eso, se entusiasmó con Carlos Castro Saavedra al punto de elegir como favorito el poema Soldado en Tierra, que policopió como pudo y repartió entre sus compañeros, con la mala suerte de ser capturado por ello y llevado a prisión por un mes. Entre barrotes conoció el poder humanizador de la alfabetización y ratificó su interés por la lectura. Corría 1949. El país ardía. Una violencia semejante a la escolar y la familiar, de las que huyó, cercaba a todos los ciudadanos. Parecía que los gobiernos hubieran decretado enemigos a los campesinos, especialmente a los liberales, y con mayor crudeza a quienes actuaran en procura de sus derechos. Entonces llega la invitación a ir al monte, y Ricardo, que ya tanto había caminado la geografía nacional, la aceptó. Allí conoció y admiró a muchos comandantes, subcomandantes y soldados de las guerrillas liberales y de las nacientes FARC. Pero con el paso del tiempo, los debates y las confrontaciones, entendió cómo el odio disolvía los compromisos sociales promulgados por cada bando. En cambio, él perseguía sueños y filosofaba como cuando niño, porque la venganza o el dominio de la fuerza nunca lo capturaron. Por eso, pasados varios combates, tareas y trasegares, se amnistió en 1953 junto con los 7.000 insurgentes que atendieron el llamado del general Gustavo Rojas Pinilla. En 1954, a sus 29 años, después de un par de lustros de debatirse entre la estructuración de su propia inteligencia y el desarrollo de la fuerza física requerida para soportar la violencia, el trabajo en el agro y los campamentos petroleros, la vida le da un giro. Al llegar a la población de Tibirita, Cundinamarca, y gracias al trámite de amigos, familiares y religiosos, es nombrado maestro rural, tarea para la que estaba preparado por su búsqueda del sentido de la vida y por sus estudios autodidactas. También en Tibirita, Ricardo se conoce con Rosalba Torres, quien, a sus 14 años, según la usanza de la época, era ya una mujer. Se enamoran y pasadas apenas unas semanas, se casan.
Rosalba es una jovencita hermosa y vivaz. A pesar de su tierna edad, ella es capaz de ejercer autoridad para asegurarse su propio lugar en el mundo. Los dos comienzan su hogar con apoyo de la familia extensa y los vecinos, en una casita modesta y cercados desde el comienzo por una pobreza que se agudizaba en la medida en que los hijos nacían, año con año. Los dos se hacen inseparables, aprenden uno del otro y llegan a compartir aula como maestros rurales. Ricardo Rojas Rodríguez fue un autodidacta de la pedagogía. Aprender para él fue siempre un goce de altas dimensiones sociocognitivas, mientras inscribirse en instituciones como la escolar le resultó doloroso y humillante. Por eso, cuando conoció las dinámicas del debate y los acuerdos sindicales, presintió el método, o mejor, la calidez y el orden social en que el aprendizaje tendría mayor sentido. Para su proceso de estudio autodidacta hubo dos herramientas esenciales: los libros y los encuentros con maestros y con tertulios inquietantes. De los libros se enamoró totalmente. Leyó, armó su biblioteca personal, escribió con rigor y publicó varias decenas de obras probándose personalmente como escritor, editor e impresor. También se hizo orador brillante, conferencista y, por supuesto, maestro de niños, jóvenes, adultos analfabetos y profesores en formación. En el terreno pedagógico, las mejores herramientas de Ricardo fueron la práctica, la pregunta y la reflexión teórica. Por eso, después de unos años como maestro rural y de la observación empática de los procesos de sus estudiantes, fue valorando esa experiencia con la fuerza dialógica de las preguntas y sus reflexiones siempre en proceso de maduración, de modo que se puso manos a la obra, a reordenar su lugar en el aula para dar primacía a los aprendices, fomentar el estudio en grupos autónomos, promover la elección de los mismos estudiantes como autoridades del curso, entregar los instrumentos de evaluación a los evaluados, integrar las bibliotecas científicas al mobiliario del salón e incorporar la práctica agrícola e industrial en el aula para, a partir de ellas, preguntarse y reflexionar apoyados en guías de autoestudio, diseñadas a manera de tablas compuestas por las columnas de práctica, pregunta y teoría. Construyó estas herramientas mientras daba sus clases en escuelas rurales del departamento de Cundinamarca. Si bien su nombramiento oficial fue para dos instituciones, la IED Monseñor Agustín Gutiérrez de Tibirita y el Centro Educativo Rural de Cucharal en Pacho, se hizo maestro nómada yendo por el departamento del oriente al centro, luego al norte, de ahí al sur y por fin, definitivamente, a la capital del país. Es así como su correría y la de su familia en formación comenzó en 1954 en Tibirita. De allí fueron desplazados con amenazas de muerte hacia Suba en 1957, donde los acechaban el hambre y las inundaciones inclementes, siempre salvados por personajes que se enamoraban de la pasión pedagógica con que vivían Ricardo y Rosalba. De esta población deben salir en busca de mejores posibilidades en 1958 hacia Paime, al norte del departamento, donde la violencia partidista abría nuevas plazas de trabajo y simultáneamente amenazaba cualquier búsqueda de libertad o autonomía. Luego, en 1959, encontraron opciones en Pasuncha, vereda de Pacho, a donde los envió la Secretaría de Educación Departamental. En 1960, ya con ideas más claras y tejidas en un sistema pedagógico, fueron a parar a La Ramada, también vereda de Pacho. Un año después, en 1961, llegan a La Mesa, donde el método más estructurado y ya mixto aparece amenazante para la curía. De allí, en 1963, se desplazan hacia Zipacón, donde, como en otras poblaciones, la comunidad se articula en torno a la escuela de Ricardo y Rosalba, pero la iglesia, la alcaldía y la policía entienden todo gesto democrático como un desacato justificador de una nueva expulsión. En 1965, después de la tremenda correría por cerca de 10 pueblos y veredas de Cundinamarca, llegan Ricardo, Rosalba y sus 8 hijos a Bogotá, la capital del país.
Aquí los recibe Jaime Quijano Caballero, fundador y rector de la Universidad Inca, quien reconoce el valor de la metodología de democracia para el aula. Entonces, Ricardo se hace docente y director del Instituto de Estudios Educativos de esta universidad, donde, entre sus labores, estaba fundar el Colegio de la Inca y llevar su pensamiento a conferencias abiertas. Así, Rosalba asumía la coordinación del colegio, mientras él llenaba auditorios con reflexiones sobre los principios filosóficos y políticos de la democracia para el aula, entre ellos, inquietudes de nuestro tiempo, pensamiento salvaje, cibernética, salvemos a Colombia, psicología y personalización, invitación a pensar, industrialización y educación. ¿Quiénes somos? Así se aprende de los hijos, y muchos más. Un par de años después, la pareja de maestros se lanza a abrir su propio colegio experimental, primero en pequeñas casas del centro y Chapinero, y por fin, en 1973, en zona rural de Bogotá, en la carretera norte, sobre el Camellón de los Godos, a donde llega el Colegio IPAC, Instituto de Pedagogía Autoactiva de Grupos. En este espacio, entre 1973 y 2023, se formaron 50 promociones de estudiantes. En el IPAC, la metodología se robustece gracias a un conjunto de nuevas condiciones. Una infraestructura pentagonal pensada para la escuela democrática en Colombia. Áreas de experimentación en laboratorios, talleres, teatro, huerta, poceta de peces, cría de animales y canchas deportivas que permiten y promueven la experimentación. En algún momento hubo también salones informales en buses viejos. Estas condiciones dan lugar al diseño y consolidación de las propuestas sobre resolución de problemas sociales. Además, gracias a la calidez provocada por el estudio en grupos, se abrieron las puertas de la escuela regular para estudiantes con discapacidad cognitiva. Por supuesto, la interdisciplinariedad, un interés sentido desde el comienzo, también crece y madura en estas nuevas aulas. De modo que cada sección, primaria y secundaria, se instalan en un pentágono construido en guadua, madera y vidrio. Los ventanales enormes ocupan la mitad superior de las 5 paredes de cada salón. Así, todos los estudiantes pueden ver, acompañar, comunicarse y ejercer control social sobre su propia aula y las vecinas sin desligarse del mundo circundante. El centro del Pentágono alberga la sala de profesores, quienes se mueven siguiendo el programa y según requerimientos de los grupos de autoestudio, manteniendo presencia y distancia de los procesos sociocognitivos de los estudiantes. El mobiliario está constituido por bibliotecas en el centro del Pentágono y, en cada salón, 2 tableros por aula, junto a las sillas de los docentes y los estudiantes. El autoestudio en grupos en estas aulas democráticas gana en escenario de práctica, pero presenta, por momentos, los retos propios de la autorregulación, agudizados por la entrada de los hábitos del menor esfuerzo y de sacar ventaja del más débil, fomentadas en las calles, los medios de comunicación y los hogares. Por eso, este fue también un tiempo clave para el diseño de los compromisos de curso, las asambleas centradas en la convivencia, los juicios formativos y los debates institucionales sobre el comportamiento social. Como fruto del autoestudio en grupo, el IPAC innova desde antes de los años 70 en la integración de estudiantes con diversidad cognitiva. Los jóvenes se servían del ambiente democrático, de la autoevaluación del curso y de la vida llena de experiencias prácticas, escenario donde podían crecer y ponerse a prueba. Esta innovación, fuertemente criticada por las autoridades educativas, da lugar, entre otros, al surgimiento de la Fundación Fluyendo, donde hija y nieto de Ricardo, Rosalba Rojas y Andrés Rodríguez, se dedican a acompañar de manera más especializada la integración al aula regular de jóvenes y niños con capacidades diversas, ofreciendo terapia del lenguaje oral, lectoescritura global, radio, actuación, aventuras rurales y urbanas, entre otros. Por su parte, la interdisciplinaridad encontró su nicho en las actividades prácticas,
en la complejidad comportada por la vida que entraba al aula. Ella se nutría de la disposición de todos los docentes en la sala de maestros ubicada en el centro del Pentágono, de las bibliotecas omnipresentes y de las guías de autoestudio que abrían espacio a preguntas y reflexiones en todas las áreas. Pero fue desde 1994 cuando Rosalba, una de las hijas de Ricardo, diseñó e introdujo la experiencia por proyectos de interés que convocaba la participación de todos los maestros, cada uno en su horario y asignatura, dentro del proyecto bimestral elegido para cada curso. Esta novedad se hizo ganadora del Premio de Financiación IDEP 2000. El IPAG mantuvo su compromiso de promocionar la educación democrática para el aula a través de conferencias y cursos para docentes en Bogotá, en Colombia y en otros países latinoamericanos. También, el colegio sirvió de plataforma para presentar la metodología a numerosas instituciones escolares donde se experimentaron la democracia, la experiencia práctica en el aula, la autorregulación, las guías de autoestudio, la interdisciplinariedad y otros elementos provenientes de la educación democrática. Por ejemplo, en 1980, Ricardo se hizo coordinador técnico-pedagógico de la campaña de alfabetización Simón Bolívar en el departamento del Tolima. A su cargo estaban las tareas de diseño curricular y la capacitación a formadores. Para la primera, se apoyó en las guías de lenguaje con método autoactivo creadas por él y publicadas por la editorial Minerva en 1963. Además, creó la cartilla Triunfaremos, siempre buscando un léxico significativo y la dinamización del diálogo para los grupos de autoestudio a través de preguntas promotoras de debate. Otra novedad en la campaña fue la incorporación de una estrategia de amplia participación democrática, es decir, autoestudio en grupos, guías de autoestudio, autoevaluación, en fin, democracia en el aula. Todo esto fue integrado a la campaña, tanto en busca del objetivo general de alfabetizar como para formar ciudadanos preparados para la democracia en el país. El 10 de agosto de 2002 fallece Ricardo, quien dedica los años de enfermedad a estudiar la anatomía, dinámicas y metáforas del corazón, todas asociadas a las formas del amor. Por eso, mientras su salud se deteriora, él puede hacer recuento de su vida para verla desde esta óptica cardíaca y entender que las inequidades sociales pueden afectar los tejidos del cuerpo de quien las vive y las enfrenta, que la pobreza de sus coterráneos, interactuante con el goce de privilegios de unos pocos, nos quita vida a todos, y que la exclusión y una tendencia al irrespeto y el desprecio de unos por otros conforman una soledad multidimensional en la que todos estamos sumidos. Ricardo deja como legado su ejemplo de vida heroizándose frente a sus propios dolores y debilidades. Además, deja una experiencia sostenida en la democracia para el aula y una obra escrita extensa y diversa. Olga Yolanda Rojas Torres, 2023. Este libro se imprimió en diciembre de 2023. Editorial Aula de Humanidades, Bogotá, Colombia. Compuesto en caracteres Palatino Lion Type.